Buenas, buenas, continuamos con las transformaciones. En esta ocasión, lo que vas a hacer es darle el largo que tú quieres. En los hombros, voy a quitarle 3 centímetros de profundidad para el cuello, porque voy a darle un nuevo cuello. Pero eso depende de ti. Puede quitarle hasta 3 centímetros o 4 centímetros. Pero en mi caso, yo le quité 3 centímetros. Y vas a darle un largo en el cuello para unir esos puntos para formar el cuello, como lo estoy haciendo en el video. En cuanto a la manga, tú vas a darle el largo que tú quieres. En la manga voy a ponerle un elástico. Puedes dejarlo como está, solo hazle un doblez, pero yo voy a ponerle un elástico. Voy a usar esa parte de abajo para hacer un fruncido, para poner en el cuello y en la parte delantera de la blusa. Continúe viendo. No olvides seguirme y dejarme un like si te gusta. Estoy haciendo una serie de transformaciones. Si te gusta ver más de estas transformaciones, pasa por mi canal de YouTube para echar un vistazo. Al cortar esas tiras, tú vas a necesitar el doble del espacio que tú vas a necesitar para poner el fruncido. Como lo vas a fruncir, por eso tú vas a necesitarlo en doble. Voy a ponerle un sesgo en la parte de abajo. No voy a hacerle un doble, sino voy a ponerle un sesgo en la parte de abajo y en el cuello también. Ahora terminé de hacer el fruncido, voy a ponerlo en el cuello, voy a ponerle en la parte delantera para pasar desde atrás y cubrir los botones, así. Al subirlo, date cuenta para no pasarlo sobre los ojales de los botones. Al terminar de ponerlo con los alfileres, ahora tú vas a pasarle una costura recta y ya terminaste. Solamente ahora voy a ponerlo el elástico en la manga y ya. Así es como me queda. Creo que yo le dejé demasiado corto, ¿no? Pero me gusta. Es un poco corto delantero, pero aún así me gusta. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Quédase con Dios.
day and night.